Dios te bendiga a ti que lo estás viendo a través de Facebook Live. Esta es la iglesia, tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina. Un aplauso. Viene, que se escuche una bulla. Reciba un saludo de nuestros pastores Edgar Álvarez y Laura Jorge. Y en esta noche me toca la encomienda de predicar la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Y el tema en esta noche es la sangre de Cristo. ¿Cuántos han escuchado aquí la adoración que cantan regularmente que habla de eso, de la sangre de Cristo? El poder de la sangre. Qué canción más terrible, ¿verdad? Qué canción más. Tú la escuchas y se te estremece el alma porque tú dices, wow, todo eso es la sangre de Cristo. Amén. Y te quiero hacer una pregunta. Yo nunca lo he hecho, así que te pregunto. ¿Tú alguna vez te has sentado a pensar en tu sangre? La sangre que corre por tus venas. Yo en mi vida he pensado en la sangre. Hoy cuando Dios me da este tema, hace unos días atrás, comienzo a leer sobre la sangre. Te quiero leer algo que encontré sumamente interesante. Que muchos de esto lo sabemos, pero hay cosas que yo no sabía estas, así que se las comparto. Los seres humanos no podemos vivir sin sangre. Sin ella nuestros órganos no podrían obtener el oxígeno y los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Esta parte no la sabía. No podríamos calentarnos ni enfriarnos cuando lo necesitásemos. No podríamos combatir las infecciones ni deshacernos de nuestros productos de desecho. Sin suficiente sangre nos debilitamos y morimos. La sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo para que puedan seguir funcionando. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encargan de expulsarlos al exterior. La sangre también lucha contra infecciones y transporta hormonas por todo el cuerpo. La mitad de estas cosas yo no sabía. Sí que sabía que pasaba oxígeno a través de la sangre, pero que a través de la sangre sacábamos los desechos por los pulmones, por los riñones. Nada de esto lo sabía. Interesante que, aunque ahora entendamos cuán importante es nuestra sangre, te tengo que decir que ella no puede salvar a nadie. Tu sangre y la mía, espiritualmente hablando, no pueden salvar a nadie. Sí podemos donar sangre, ¿verdad? Para las personas que necesitan. Y quizás se salve a alguien porque estaba corto de sangre, ahora tiene más sangre. Pero espiritualmente hablando, tu sangre y mi sangre no tienen ningún poder fuera de nuestros cuerpos. Para nosotros es más que suficiente. Pero fuera de nuestros cuerpos, nada puede hacer. Quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva y los vistió. Y todos conocemos la historia del huerto, pero para los que nos están viendo que quizás no la conozcan y para alguna visita que no sepa, quiero decirte que el primer derramamiento de sangre ocurrió allí, en aquel lugar perfecto, en el huerto del Edén. Dios formó a Adán, formó a Eva y les dijo, oye, todo esto que está aquí, de todo puedes comer, pero de este árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer, porque ciertamente el día que de él comieces, morirás. Y yo he escuchado muchas veces que se dice que estamos hablando del término espiritual, y sí, ciertamente, cuando comieron y desobedecieron el mandato de Dios, espiritualmente murieron. Pero yo estoy seguro que si Dios hubiese querido, y a lo mejor le pasó por la mente, no sé porque yo no soy Dios, y ellos los pudo haber exterminado en aquel momento, porque el pecado y Dios son polos opuestos. Dios condena el pecado, no lo admite, punto. Dios no puede estar donde hay pecado.
Pero Adán y Eva fueron su máxima creación. Y Dios les dice, no hagas esto. Y como muchos de nosotros lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a su hijo, no toques eso que te quemas? Ahí meten la mano y se quemó. Va a ser Dios con nosotros. Dios nos dice, hey, no hagas eso, no te metas por ahí que te vas a dar duro. Y boom, nos metemos por ahí y nos dimos duro. Porque no escuchamos la voz de Dios. Así como muchas veces nuestros hijos no escuchan nuestra voz. Nosotros muchas veces, aún sabiendo que lo que estamos haciendo no es correcto, lo hacemos. Adán y Eva pecan contra Dios. Y ahora Dios tiene un dilema porque desobedecieron. Y Él dijo que ciertamente morirían si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Dios, en su infinita misericordia, decide matar, sacrificar un cordero para que su sangre sirviese de pago por el pecado que habían cometido. El pecado de Adán y Eva hicieron que Dios tomase la decisión de matar un cordero limpio, puro, santo. Un cordero de más, me imagino que había sido blanco, bonito, bien gordo, bien frondoso. Y Dios tuvo que matarlo para que el pecado de Adán y Eva pudiese ser expiado por medio de esa sangre. Derramó sangre en el lugar perfecto que había creado para que Adán y Eva tuviesen perdón de su pecado. Cuando se dan cuenta Adán y Eva que están desnudos, decidieron hacerse un taparrabo, me imagino, con unas higueras que encontraron por allí. Porque sintieron vergüenza y se escondieron de Dios. Se hicieron taparrabos porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque el pecado le abrió los ojos de que estaban desnudos. Y entendieron que podían esconderse de la presencia de Dios. Al igual que yo hablo por mí. Yo pienso a veces que me puedo esconder de la presencia de Dios. Nadie más aquí. Y pienso que puedo tapar y esconderme del pecado. Y puedo hacer así. Dios no se dio cuenta. Ellos se escondieron pensando que Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, no sabía dónde ellos estaban y lo que habían hecho. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos queremos tapar, nos queremos esconder de vergüenza, pensando que podemos taparnos de Dios. Y en vez de hacer lo correcto, que sería admitir el pecado, Eva dice, no, bueno, sí, está bien, es verdad. Yo comí, pero fue porque la serpiente me habló y me endulzó el oído y le hice caso. No solamente pecamos, sino que nos queremos justificar después. Y yo me incluyo ahí. Entonces Adán, el más lindo, Dios lo mira y ¿tú qué tienes que decir? Esta muchachita, la mujer que me diste, porque la culpa es huérfana. Pecamos, echamos culpa a los demás y nos justificamos. No, es que yo lo hice porque es que yo soy así. Yo he tratado muchas veces de librarme de eso, pero no puedo. Es que yo intento, pero no logro hacerlo. Es que yo quiero, pero no puedo. Nos justificamos delante de Dios como si Dios no conociese nuestros pensamientos, como si Dios no conociese las intenciones de nuestro corazón. Y pensamos que podemos burlar a Dios. Está muy calladito, no quiero que nadie se ponga triste. Ay, es que yo soy así. Yo sé que está mal, pero pues no puedo dejar de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros? Fallamos, nos justificamos, nos tapamos, pedimos perdón y volvemos a lo hacemos. El pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias. Se tuvo que derramar sangre para perdonar su pecado. Pero y cuando tú y yo pecamos
pensamos en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Porque la mayoría de las veces es por impulso. Ni siquiera pensamos lo que estamos haciendo. A veces estamos claros de lo que estamos haciendo, a veces no. Y no analizamos que nuestros pecados tendrían consecuencias no solamente para nuestras vidas, porque en este caso Adán y Eva pues murieron espiritualmente y un cordero pagó el pecado por ellos. Pero tú y yo hacemos lo mismo, pecamos sin pensar las consecuencias que esto tendría para nuestros seres queridos, para nuestros jefes, para nuestros empleados, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Si ahora mismo sale Pedro por ahí y le da un tiro a Juan, ¿qué pasó? Pues Pedro va a ir preso, Juan está muerto. La familia de Juan está triste, pero la familia de Pedro también, porque ahora no tienen el sustento. ¿Tú me entiendes? Es una cadena, el pecado se ramifica. El pecado se extiende a aquellos que más amamos. Consecuencias de nuestro pecado. El pecado de Adán y Eva cambiaron el curso de la humanidad. Dios creó todo perfecto. Y el ser humano, por desobediencia, cambió el curso de la humanidad. Dios no quería que nosotros estuviésemos pasando necesidad, que hubiesen guerra, que hubiesen hambre, que hubiesen pestilencia. Dios no creó al ser humano para eso. Él lo creó para habitar en el huerto. Y allí que se fructificasen y se multiplicasen y viviesen felices toda la vida. Ese era el plan de Dios. Pero ¿sabes qué? No importa las veces o de la manera que tú y yo hayamos metido esta, Dios siempre tendrá una salida. Dios siempre tendrá una solución para tu problema. Dios siempre tendrá una solución para tu circunstancia. No importa que tú lo hayas causado, Él está ahí presente para escucharte. Venimos delante de Él arrepentidos, pedimos perdón y pedimos dirección de parte de Él. Créeme, Él te va a dirigir. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará una expiación de la persona. Ahí establece Dios que por medio del sacrificio y del derramamiento de sangre, los pecados serían perdonados. Una vida por otra vida. Vidas animales, porque en aquel tiempo sacrificaban solamente animales. ¿Para qué? Para perdón de los pecados del mundo. Por los siglos, cientos, yo no sé cuántos siglos ya, 20 siglos o más siglos, lleva el ser humano haciendo expiación por medio del sacrificio de animales. Piensa en la cantidad de animales que han sido sacrificados para que perdone Dios los pecados de la humanidad. Pero en un momento dado, el sacrificio de animales ya no era suficiente. La maldad del hombre ha subido tanto delante de la presencia de Dios que ya no es suficiente la sangre de los animales, por más puros, por más perfectos que eran, porque tenían que ser puros y perfectos. O sea, tú no podías sacrificar el primer cabro que veías por ahí, no, tenía que ser el becerro gordo, el más lindo, el primogénito, el más fuerte de todos. Porque para Dios requería todo lo que fuese de excelencia, aún en los sacrificios. Y ya el sacrificio de animales no era suficiente. Y como te dije, Dios siempre tiene una salida para todo. Así que vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando dice nuevo pacto, significa que había un pacto anterior. El pacto anterior, o sea, el sacrificio de animales ya queda invalidado, porque ya Dios establece un nuevo pacto a través de esto. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Repito, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oye, escúchame ahora porque esto me voló la cabeza. El fin era que Jesucristo muriese
por nuestros pecados. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué Jesucristo no fue ahorcado? Porque eso lo hacían los romanos. ¿Por qué no fue ahogado? ¿Por qué no fue envenenado o asfixiado? Había tantas maneras de matar a Jesucristo. Sin embargo, tuvo que morir en la cruz del Calvario crucificado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Porque Dios lo estableció en el Antiguo Testamento. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. La sangre de Jesucristo tenía que ser derramada para que entonces pudiese ser válido el pacto nuevo. Porque con sangre es que se perdonaban los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión y expiación de pecados. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales, cogían la sangre y la rociaban por el tabernáculo y por encima de todo el mundo. Porque la sangre rociada te marcaba y estabas libre ya del pecado. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario de la manera más sangrienta posible, para pagar por tus pecados y por mis pecados de una vez y para siempre. Con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no habría necesidad de más sacrificios, porque fue un sacrificio vicario para toda la eternidad. Lo que Él hizo fue necesario para que tú y yo tuviésemos perdón de nuestros pecados, para que pudiésemos ser salvos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la Biblia cuando el pueblo estaba en Egipto? Que Dios le dice: oye, van a matar un cordero y van a coger la sangre y la van a poner en los dinteles de las puertas. Y yo me preguntaba y te pregunto, imagínate que los judíos hubiesen cogido, degollado al animal, ponían la sangre en un envase y en vez de rociarla sobre los dinteles, hubiesen puesto el envase en la puerta de la casa. ¿Qué hubiese pasado cuando llegase el ángel de la muerte? Hubiese entrado, porque la sangre estaba ahí, ya se había derramado sangre, estaba en un envase. Pero ¿sabes qué? Que la sangre dentro del envase no cumple con el propósito de Dios. Es por eso que el envase llamado Jesucristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que la sangre fuese rociada sobre todos aquellos que decidiesen aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre en el envase es sangre muerta. Si hubiese llegado el ángel de la muerte, en aquel momento mataba a todos los primogénitos de los judíos, porque la sangre no había sido rociada. Había un propósito en el derramamiento de la sangre. Cuando lo declaran culpable, allí mismito lo azotaron. Y el azote romano estaba hecho de unos cueritos con pedacitos de metal, pedacitos de hueso, y cada vez que ese macho hacía ¡bum!, y jalaba eso para atrás, se traía un cantito de cuerpo de Cristo. Imagínate la escena. Quiero que sea gráfico, no te pongas tímido ahora. Jesucristo siendo azotado una y otra vez, y cada vez que ese látigo tocaba esa espalda, la sangre brincaba, y el charco en el piso debía ser algo asombroso de tantos golpes que recibió. Su sangre fue derramada como ninguna otra. Oh, gracias, Jesús. Y después tuvo que cargar su propia cruz hasta el lugar de crucifixión. Yo imagino que Jesucristo caminando y la sangre siguiéndolo. Toda la sangre que tuvo que haber derramado mientras era azotado y mientras caminaba hacia su crucifixión, para que su sangre fuese esparcida sobre todos nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira esto. La grana era un hilo, ¿verdad? Y este hilo lo teñían o lo pintaban con una tinta que se extraía de un insecto o un gusanito. Algunos dicen que los exprimían hasta que salía esta tinta. Otros decían que los mataban, los secaban y los molían. Y ese polvito entonces creaba la tinta con la cual se teñía la tela. Carmesí es el tinte rojo brillante que se saca de este insecto. Imagínate cientos de estos animales, porque para sacar tanta tinta para pintar tela tienen que haber montones. Y todos estos animales secos ahí pasando una piedra para que se convirtieran en polvo. O los apretaban hasta que de alguna manera con alguna prensa o algo exprimían esta tinta sobre ellos. Parece un poquito cruel, ¿verdad? Es como que qué proceso más feo para poder pintar una ropa. Ahora bien, piensa en el proceso de crucifixión de Jesús. La Biblia dice que fue molido, como hacían con estos animalitos, por nuestros pecados. A Jesucristo literalmente lo hicieron cantos, lo desbarataron. Allí cuando lo treparon a la cruz, le pasaron una lanza, le dieron un tajo, lo golpearon, lo abofetearon. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Un proceso literalmente terrible, porque tenía que ser molido para que de él, de ese envase que era Jesús, brotara la sangre que trae salvación a la humanidad. Su sangre fue derramada por tus pecados y por mis pecados. Por tus pecados y por mis pecados. Mas sin embargo decimos, es que el pecado que yo cometí, pero es que la Biblia dice que si fueran rojos como el carmesí, van a ser blancos como la nieve, o sea, van a ser blanqueados. No importa el pecado grande que tú pienses haber cometido, si tú vienes delante de la presencia de Dios, Él los va a poner blanquitos, blanquitos como la nieve. A Él no le va a importar si mataste a 100, si hiciste esto, si hiciste lo otro. No, delante de su presencia todos somos iguales. Si nos humillamos y nos arrodillamos delante de su presencia y pedimos perdón, seremos perdonados. Nuestros pecados serán borrados y echados a la profundidad del mar. Y los va a amarrar en una piedra de molino, dice la Biblia, que los va a amarrar y los va a tirar a lo profundo del mar. Y nunca más se va a acordar de ellos. Porque su sangre fue derramada para eso. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Te repito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Su sacrificio literalmente te sacó de las garras de la boca de Satanás y te ha transferido al reino de su Hijo amado. Dios, por medio de Jesucristo y su derramamiento de sangre, te sacó de la fosa de los leones y te puso en lugar seguro. Puso tus pies sobre peñas, enderezó tus pasos. Ese es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Te sacó de las garras del infierno para ponerte junto al Jesús que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Wow. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Satanás ya no tiene poder sobre tu vida. Si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, hermano, y
somos de carne y hueso y fallamos y pecamos. ¿Sabes qué? Él lo sabe. Él hizo provisión para eso. Ya Él te marcó. Tu dintel y tu puerta ha sido marcada con la sangre de Jesucristo. Cuando pasa el devorador delante de ti y ve esa mancha de sangre, dice: wow, yo no puedo entrar ahí porque eso es territorio de Jesucristo. Eso ha sido lavado con la sangre del Cordero que fue vertida sobre la cruz del Calvario. Su sangre. Aleluya. Redención significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. También significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Tú y yo, aunque no lo quieras admitir, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Y por medio de la redención de Jesucristo se efectuó el pago para que entonces hubiese una transferencia de autoridad. Ahora no tenemos autoridad bajo Satanás, ahora estamos bajo la autoridad de Dios. Por medio de la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo. Cuatro cositas más antes de cerrar esta predicación. Y si no te acuerdas de nada más, anota estos cuatro que te voy a decir ahora. La sangre de Cristo, número 1, te redime. Lo cual que significa que su sangre fue el pago de nuestra libertad. La sangre de Jesucristo te redime. Su sangre fue el pago para que tú fueses libre de las garras de Satanás. Número 2. La sangre de Jesucristo nos reconcilia. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se rompió ese vínculo perfecto que existía y el hombre. Cuando Jesucristo sacrifica su vida, la entrega en la cruz del Calvario y resucita, ese vínculo fue restablecido por medio de Jesucristo. Eso no solamente nos redime, mira qué bueno este hombre, buenísimo. No paga el precio solamente, sino que también restablece el vínculo perfecto de Dios con el ser humano. Número 3, justifica. La sangre de Jesucristo nos justifica. Imagínate que tú, Pastor Pablo, que era terrible, cometió un delito y el juez dijo: culpable, Pablito, pastor, tiene que cumplir. Pues se va a cumplir. Tú y yo habíamos sido declarados culpables, porque por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Jesucristo pagó el precio por ti, cuando Jesucristo te redime, entonces el pago ya se efectuó. Pues ¿sabes qué? Delante del Dios, el juez todopoderoso, somos nombrados inocentes. El veredicto de culpabilidad fue overruled por Jesucristo. No. Discúlpame, mira, este es de los míos. Mira su frente, está marcado con la sangre mía derramada en la cruz del Calvario. Él es inocente, sus pecados han sido borrados, nada que ver con él. Nos redime, nos reconcilia, nos justifica y por último nos santifica. Explícame esa ahora. Santificar significa ser separados, y la redención ocurre una sola vez. La reconciliación ocurre una sola vez.
Jesucristo murió, resucitó, ya somos redimidos, somos reconciliados y somos justificados. La santificación es un proceso hasta que Cristo venga. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar. Pero ¿sabes qué? No importa, porque delante de Él somos santificados. Porque cuando el Padre mira a Ana, dice: hey, espérate, no está mirando a Ana, está mirando a Cristo. Y cuando ve a Cristo dice: ay, pero si esta es santa. Y Ana dice: no, pero es que yo te miro a través del crisol de mis ojos y yo estoy viendo a Jesucristo cuando te veo a ti, porque su sangre fue derramada sobre ti. Cuando el Padre te mira, Él ve santificación, porque está mirando la sangre del Cordero que fue marcada sobre ti. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Te redime, te reconcilia, te justifica y te santifica. No hay excusas para no acercarnos al trono de la gracia. No hay pecado que te pueda separar del amor de Dios. No hay problema, no hay circunstancias, no hay nada. Como dice un versículo, que ni lo alto ni lo bajo nos podrán separar del amor de Dios. Porque su sacrificio fue una sola vez y para siempre, y cubre hasta que Cristo venga. Si en el camino fallas, no te preocupes. Delante de Jesucristo pide perdón y eres santificado una y otra vez. Amén. No queremos cerrar esta transmisión sin que antes puedas tener la oportunidad de ser recipiente de la redención y de la sangre de Cristo. Y es bien fácil hacerlo, solamente tienes que repetir una oración. Y cuando repites esta oración, literalmente tu vida es transformada. Y pasas a estar de las garras de Satanás a las garras de Jesucristo. Pasas a estar de potestad a luz. Así que vamos a estar puestos en pie, por favor. Y vamos todos a repetir esta oración. Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, haz morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te vemos el domingo nuevamente. Estamos aquí a las 10:30. No te lo puedes perder, que tenemos una invitada desde Wichita. Amén.